Solo tú puedes darnos la enseñanza, solo tú puedes mostrarnos la verdad, solo tú puedes hacernos conscientes de todo lo que fue el sacrificio de Cristo Jesús. Bendito seas, bendito eres. Muchas gracias por reunirnos hoy para seguir escudriñando tu palabra y entender y comprender todas estas verdades que tú, Señor, tienes para nosotros. Que podamos comprender, entender y sobre todo vivir y darnos cuenta cuánto te costó a ti, Jesús, tu sacrificio en la cruz. Bendito seas. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Bendito eres. Ok, aleluya. Maravilloso eres tú, Señor. Permítanme hacerles un recuento. En las últimas clases hemos mirado y ya hemos visto, nos hemos metido de lleno a la palabra y nos hemos metido de lleno a la palabra para responder a inquietudes que pudiéramos tener, pero sobre todo para entender el sacrificio de Cristo en la cruz, para poder comprender todo lo que significó y cómo todos los sacrificios del Antiguo Testamento tenían un propósito y cómo estaban señalando hacia Jesús. En el capítulo 7 que estuvimos estudiando, y les voy a hacer un recuento rápido de los capítulos que hemos visto, 7, 8 y 9, y voy a entrar al capítulo 10, que es un capítulo precioso. ¿De Todos estos capítulos de Hebreos, de la carta a los Hebreos. Todos estos capítulos nos señalan precisamente a Jesús como el sacrificio perfecto. La carta a los Hebreos se escribe a cristianos judíos, a judíos que se habían convertido a Cristo, pero ellos todavía estaban pensando en los sacrificios que habían vivido, los sacrificios que habían eh, experimentado, y ellos todavía seguían inquietos si tenían que seguir desarrollando esos sacrificios. Y todavía estaban inquietos de lo que podían representar en la nueva vida conociendo a Cristo. Y en una manera muy especial, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Ilumina al autor de la carta a los Hebreos para que escriba todo este documento, todos estos 13 capítulos, y sobre todo para que en el capítulo 7, 8 y 9, que son como el alma de lo que el autor quiere mostrar, mostrarnos cómo Jesús pertenece a un sacrificio perfecto y pertenece no a un sacerdocio arónico, sino en un sacerdocio superior. Y eso es lo que nos presenta estos capítulos. El capítulo 7 nos va a hablar de Hebreos, nos va a hablar de un mejor sacerdocio y de un mejor sumo sacerdote. El escritor de Hebreos pasa a explicar un tema que ya había introducido en el capítulo 2, en el verso 17 de Hebreos, y mostrarnos, ¿no? El sacerdocio, el mejor sacerdocio y el mejor sumo sacerdote, ¿no? En este capítulo es importante mirar cómo Melquisedec entra a mostrarnos la ruta y el camino de ese mejor sacerdocio y la relación que va a tener con el sacerdocio arónico. Y continúo desarrollándoles, dándoles un resumen del capítulo 7. Eh, Ahí nos va a contar la historia del capítulo 14 del Génesis, cuando Melquisedec sale a bendecir a Abraham, ¿no? Cómo Melquisedec recibió a Abraham cuando él volvía de la derrota de los reyes y cómo entonces lo bendice, ¿no?
eh, Melquisedec bendice a Abraham. Ok. Eh, Continúa entonces mostrándonos la palabra que Melquisedec es superior a Abraham en este capítulo 7. Y nos plantea entonces, allá en el verso 11 en adelante, la necesidad de un nuevo sacerdocio. Y nos muestra que el sacerdocio levítico nunca hizo nada perfecto. ¿Cuál es ese sacerdocio levítico? El que tenía que ver con el sacrificio, con los sacrificios que se hacían en el tabernáculo, allá en el templo. Eh, y entonces nos va a mostrar ese desarrollo del sacrificio, ¿no? Y cómo de acuerdo con la ley mosaica, Jesús no podía ser sacerdote, según la ley mosaica, ya que eh, tampoco era de la tribu de Leví. ¿Jesús de qué tribu era? De Judá. De la tribu de Judá, exactamente. Ahora, la declaración de Dios de que el Mesías pertenece a otro orden del servicio está allá en el Salmo 110, verso 4 que habíamos leído. ¿Qué más podemos decir? Le estoy haciendo un resumen del capítulo 7 de Hebreos. Eh, ¿Qué más les digo del capítulo 7? Y luego del verso 20, 21, nos muestra la superioridad de nuestro sumo sacerdote, ¿no? Y nos dice que juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ahí nos muestra entonces que Jesús pertenece a un sacerdocio superior, según el orden de Melquisedec. ¿Qué más nos plantea? Que este sacerdocio, ya en el verso 23 al 25, es un sacerdocio inmutable, ¿no? Y como es un sacerdocio inmutable, significa una salvación perpetua. Ok, esto todo en el capítulo 7 de Hebreos, ¿no? Y Jesús está mejor calificado para ser un sumo sacerdote que cualquier otro sacerdote de la orden de la ley de Moisés. Y eso nos lo plantea del verso 26 al verso 28. ¿Qué más les puedo decir del capítulo 7? Vamos ahora al capítulo 8. Estoy tratando de hacerles un resumen de lo que ya hemos visto para entrar al capítulo 10, pero también quiero hacerles otro planteamiento y es revisar nuevamente las diferencias de los sacerdotes. El capítulo 8 de Hebreos nos va a hablar de un pacto nuevo y un pacto mejor y cómo Jesús es nuestro sacerdote celestial. Ok, en el capítulo 8 hemos visto que el sacerdocio de Jesús tuvo un sacrificio y un mejor sacrificio, porque fue la misma vida de un cordero perfecto, Jesús. Des en cuenta todo lo que tiene esta carta a los hebreos y cómo nos explica por qué Jesús es un mejor sacrificio. Ahora, el resultado de todo esto es que Jesús preside sobre un sacerdocio superior, y ahí nos lo plantea en el verso 6, con un mejor pacto y con mejores promesas. Ok, ¿y cómo Jesús cumple entonces para ser un mediador y un verdadero mediador? El plan redentor de Dios fue continuado por medio del pacto que hizo con Abraham. Y el pacto mosaico fue otro paso en el plan redentor de Dios. El pacto davídico, les había hablado de eso, fue otro paso en el plan redentor de Dios. Y cómo el plan redentor de Dios cumplió entonces en el nuevo pacto. Eso lo habíamos visto en Lucas 22, del 14 al 20. Luego del verso 7, nos habla en este capítulo 8 de la superioridad del nuevo pacto. El capítulo 8, el verso 8 y 12 del capítulo 8 nos habla del nuevo pacto tal como se presenta en las Escrituras
hebreas, ¿no? Y nos cita también a Jeremías, hablándonos cómo Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de ese nuevo pacto. Bien, ¿qué más les puedo decir haciéndoles el resumen del capítulo 8? Y es la importancia de ese nuevo pacto. Y cómo ese nuevo pacto en Jesús va haciendo a un lado el antiguo pacto. Ok. Y ahí entramos a ver las diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Me, me lo solicitaron que les enviara todo ese, todas esas 3 páginas y así se los envié. Pero mi pregunta es si efectivamente leyeron todo lo que les envié, porque es todo un tratado precioso en 3 páginas haciendo la comparación del nuevo pacto Con eso. con el antiguo Tengo pacto. pacto. ¿Y por qué el nuevo pacto es superior? Sí, Glorita. ¿Por dónde lo mandó a Ricardo? Lo coloqué en el chat de la Academia de Meteorología, o sea, por este mismo chat con el que te has comunicado. Ahí está. Ok, gracias. Bien, comentarios acerca del pacto. Buenas noches, Andrea, que no viniste hace 8 días. ¿Quién más no vino para jalarle las orejas? Cariñosamente, ¿no? Ok, ok. Pastor, buenas noches a todos. ¿Cómo que no estuve en la clase pasada? Claro, fue cuando empezó a hablar de Hebreos 8, 9 y 10 y quedamos Ah, pendientes bueno, para fue ver el que no Hebreos vino 9. fue Steven entonces. Ah, Pero ya lo tenemos otra vez en línea. Ok, ok. Yo Sí, sí. nunca he venido, Y pero hoy me Yamile, estoy integrando. y Yamile se nos había perdido también. Ok, Yo sí bienvenidos. no había vuelto, pastor, qué pena. Sí, no se pierdan esto, por favor. Esto es eh, si puedo ilustrarlo, en Hebreos, no, Pedro es el que dice, deseando la leche espiritual no adulterada. Habla de leche, pero esto ya es carne, ¿no? Que espero ustedes la puedan digerir. Son verdades muy profundas y esa comparación que hay entre el antiguo y el nuevo pacto que les presenté. Bueno, rápidamente voy a mencionarlo nuevamente y si ustedes tienen alguna pregunta acerca de esto, por favor, háganlo, porque en alguna medida esas diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto va a resumir lo que ya hemos estado mirando y hemos estado viendo. Lo primero que dijimos es que fueron instituidos en diferentes tiempos. El antiguo pacto fue instituido alrededor del año 1446 antes de Cristo y el nuevo pacto alrededor del año 33 después de Cristo. Y pueden ustedes entrar a sus celulares y esto está ahí en el chat de la Academia de Soteriología. El segundo aspecto o la segunda diferencia que hemos establecido es que fueron instituidos en diferentes lugares. El antiguo pacto fue instituido en el monte Sinaí y el nuevo pacto en el monte Sión. Una tercera diferencia es que fueron pronunciados de diferentes maneras. El antiguo pacto fue hecho con voz tronante en el monte Sinaí, produciendo miedo y temor. Y el nuevo pacto, Jesucristo, Dios el Hijo, declaró el nuevo pacto. ¿En qué manera? Con amor y con gracia. Una cuarta diferencia es Un que, momentico, ay, sí, un momentico, pronunciados en diferentes voces, ¿fue que dijo Ricardo? eh, sí, eso lo tienes ahí copiado en Ah, el chat, bueno, Florita. Mira tu perfecto, celular y ábrelo en el chat de la academia. perfecto, ok. Y ahí lo tienes, ahí lo tienes. Yo sencillamente lo estoy volviendo a releer porque siempre yo soy partidario, ustedes se habrán dado cuenta de que las verdades no entran con una sola lectura, No, sino con una segunda y tercera y cuarta lectura, las tot- verdades bíblicas.
para poderlas entender. Ok. La cuarta diferencia que habíamos dicho y que ustedes tienen escrito ahí en el chat de la academia es que tienen diferentes mediadores. Moisés actuó como el mediador del antiguo pacto y Jesús es el mediador del nuevo pacto. Ahora, ¿por qué hacemos estas diferencias? Porque eso es lo que ha estado tratando Hebreos. Y eso es lo que trata hablando de la temática que hemos venido desarrollando y que tiene que ver con la expiación. Eh, Son diferentes en la quinta diferencia en su tema. El antiguo pacto demandaba un pacto de obras. El nuevo pacto cumple con el pacto de obras a través de la obra completa de Jesucristo. Una quinta diferencia es que son diferentes en cómo eran dedicados. El antiguo pacto fue dedicado con la sangre de animales, sangre que era rociada sobre el pueblo, que fue rociada sobre el pueblo. Allá en Éxodo 24, el 5 al 8, ahí está anotado. El nuevo pacto fue dedicado con la sangre de Jesús, que significó su muerte en la cruz como sacrificio y que es aplicado espiritualmente sobre los que han creído. La séptima diferencia es que son diferentes en sus sacerdotes. El antiguo pacto es representado por el sacerdocio de la ley de Moisés y los sumos sacerdotes descendientes de Aarón. Sin embargo, el nuevo pacto tiene un sacerdocio de todos los creyentes y un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En el antiguo pacto, entonces, ¿qué era lo que ocurría? Que había una tribu especial, había una tribu particular, que era la que ejercía ese sacerdocio. Pero ahora, en el nuevo pacto, todos los que hemos creído en Jesucristo somos hechos sacerdotes. Preguntas, comentarios, hasta aquí. Ese pacto fue instituido por Dios mismo, no por los hombres, ¿no? El pacto, claro, el pacto mosaico, Dios lo establece como un pacto que nos va a No, mostrar. pero yo eh, leí en Hebreos 8 que una diferencia del pacto era que decía que no tenía que volver Aarón porque ya era algo que ya había caducado, el sacerdocio de Aarón, ¿sí? claro, claro, sí, sí. Y que el sacerdocio de Jesucristo junto al pacto fue un sacerdocio dado más directamente por Dios, ¿no? Ese fue mi entendimiento. Sí, sí, eso es cierto, ¿no? Eso es verdad. Perdona, Ricardo, Claro que sí. creo que no entendí muy bien porque, bueno, el segundo era, bueno, primero los descendientes de Aarón, de la ley de Moisés, y el segundo, uno de Melquisedec. Todos hemos sido sacerdotes. ¿Cómo así que uno de Melquisedec y todos hemos sido sacerdotes? Ok. Glorita, cuando hablamos de que el sacerdocio arónico es el sacerdocio de los sumos sacerdotes que Sí, desarrollaban los sacrificios en el templo. sí, eso Pero en sí. el capítulo 7 nos habla del sacerdocio de Melquisedec, que es un sacerdocio superior y que de ese sacerdocio proviene el sacerdocio de Cristo Jesús. Muchos biblistas han comparado que Melquisedec es el mismo Jesús, el que tiene el sacerdocio perfecto, ¿no? Sí, Pero no, pero, o sea, sí, o sea, el sacerdote de Melquisedec es Jesús, pero es Jesús, es porque dice que todos hemos sido sacerdotes. porque la Biblia lo dice que todos, en Primera de Pedro dice que todos hemos sido hechos sacerdotes para Cristo. Lo que pasa, Ricardo, y aclararme acá, o sea, yo leí que no se sabe nada de Melquisedec, ¿no? Que no se sabe ni Ajá. quién fue su padre, ni quién fue su madre. Se sabe que era el rey de Salem, que era pueblo de paz, ¿sí?
y que el único que entendió el contexto profundo de esto era que era un sacerdocio igual al de Cristo porque no sabían de dónde venía, solo sabían que venía de Dios, ¿no? Sí, Ajá, que eso es la comparación que hace en hebreo. claro, claro. Y Y eso es lo que no es el que decían que no se nombra sino en esa sola parte de la Biblia nomás. se nombra tanto en Hebreos como en Génesis el capítulo 14, ¿no? Mm. Sí, sí. ¿Algún otro comentario? Estoy buscando el pasaje que nos dice. Dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ok. ¿Íbamos en el qué número leyendo? En el 7. quinto. Mm. No, 8. Íbamos empezando el octavo. El sí, octavo. Son Octavo. diferentes en su sacrificio. Y el antiguo pacto requería la repetición interminable de sacrificios imperfectos, cuando se sacrificaban los machos, los corderos, ¿no? Pero el nuevo pacto provee un sacrificio perfecto, de una vez por todas. ¿Y cuál es el sacrificio? El sacrificio del Hijo de Dios mismo. Y eso es fundamental. El número 9 es que son diferentes en cómo fueron escritos. El antiguo pacto fue escrito por Dios en tablas de piedra. Sí. Y el nuevo pacto fue escrito por Dios también en los corazones de su pueblo. Ahora, el número 10 son diferentes en sus objetivos. ¿Cómo así? El objetivo del antiguo pacto era descubrir el pecado. El objeto del antiguo pacto era mostrarnos cuán pecadores somos. Y igualmente condenarlo y poner una cerca a su alrededor. Y el objetivo del nuevo pacto es declarar, óigalo bien, el amor, la gracia, la misericordia de Dios y dar arrepentimiento y dar perdón de pecados y dar vida eterna. La diferencia 11 con esto que estamos hablando, la diferencia entre el nuevo y el antiguo pacto, es que son diferentes en su efecto práctico en la vida. El antiguo pacto termina en esclavitud, aunque no por culpa de él, sino que el hecho de demandar el cumplimiento de la ley nos hace esclavos. Pero el nuevo pacto va a brindar verdadera libertad. Lo dice porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En Juan 8, 31, 32. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ok, son diferentes, dice el 12, en la forma en que dan el Espíritu Santo. Ya habíamos visto cómo en el antiguo pacto el Espíritu Santo fue dado a ciertas personas para ciertos deberes específicos. Pero bajo el nuevo pacto, el Espíritu Santo se derrama libremente sobre todos los que lo recibirán por fe. La diferencia 13 entre estos pactos es que son diferentes en su idea del reino de Dios. Bajo el antiguo pacto, el reino de Dios es visto principalmente como el gobierno supremo de Israel sobre las naciones. Y eso es lo que aún los discípulos en el capítulo 1 del libro de los Hechos estaban preguntándole a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel? Pero ¿qué es lo que ocurre en el nuevo pacto? El reino de Dios es una realidad espiritual presente ahora como también un hecho literal que va a suceder. ¿Cuándo va a suceder el reino de Dios? ¿Y en qué momento? en el Cuando el Señor presente. Jesús. Cuando el Señor Jesucristo regrese.
Exactamente, cuando el Señor Jesús vuelva, cuando recuerden, en aquel momento, sencillamente, nosotros vamos a volver con Jesús porque antes, 7 años antes, hemos sido arrebatados y hemos sido tomados para celebrar las bodas del Cordero. Y luego vendremos con Jesús cuando Israel y Jerusalén estén rodeados por todos los ejércitos para ser destruidos. Y en este momento será cuando Jesús venga y con el resplandor de su gloria matará al anticristo y se establecerá el reino de Dios en aquel instante. Ok, eso para hablar en cuanto a la idea del reino de Dios que el antiguo pacto traía y el reino de Dios en el nuevo pacto. La diferencia 14, alguien tiene, son diferentes en su contenido. O sea que el antiguo pacto tiene sombras que nos muestran el futuro, pero el nuevo pacto tiene la realidad en Jesucristo. El verso 15 son diferentes en la extensión de su administración. ¿Qué queremos decir con ello? Que el antiguo pacto se limita a los descendientes de Abraham a través de Isaac y de Jacob según la carne. El nuevo pacto se extiende a todas las naciones y razas bajo el cielo, porque Cristo vino a traer salvación y redención, y todos los que crean van a estar dentro de ese nuevo pacto gobernando con Jesús. Dice que hemos sido hechos reyes y sacerdotes para gobernar juntamente con Cristo. Capítulo 1 del libro de los Hechos. Capítulo 16 son diferentes en lo que realmente logran. El antiguo pacto no perfeccionó nada. El nuevo pacto puede traer y traerá la perfección del pueblo de Dios. Ok. La diferencia 17 es que son diferentes en su duración. El antiguo pacto fue diseñado para preparar el camino para el nuevo pacto. Y luego de desaparecer como un principio del trato de Dios con los hombres, vendrá entonces el nuevo pacto que fue diseñado para durar para siempre. Ese nuevo pacto es ¿qué? Es la redención, óigalo bien, del hombre. Es la redención que Dios ha establecido. ¿Para qué? Para mostrar, óigalo bien, lo que Cristo, lo que Dios se propuso cuando creó el hombre y que a causa del pecado estamos metidos en todo este problema y estamos viviendo todo lo que vemos, cómo el hombre ha hecho tantas cosas fuera de la voluntad de Dios. El capítulo 9, que es el que vamos a ver hoy, entonces tiene que ver, óigalo bien, no, ya lo vimos, y ya lo vimos rápidamente porque quiero llegar al capítulo 10. Y en el capítulo 9, ¿qué dijimos? Hicimos, o este capítulo, no hicimos, este capítulo hace una comparación del antiguo pacto y del nuevo pacto. O sea, lo que ya hemos leído en esos 17 artículos que les he presentado. Y veíamos las características del antiguo pacto, cómo son descritas, ¿no? Del verso 1 al verso 5 del capítulo 9 de Hebreos, el tabernáculo del antiguo pacto y todo su mobiliario. Ahí se nos presenta, ¿no? Cómo el tabernáculo tenía un lugar santo, un lugar santísimo y lo que ellos contenían, ¿no? Eso es bueno que ustedes lo lean despacio y descubran, ¿no? Y cómo en la parte interior, o sea, en el lugar santísimo, estaba el propiciatorio. Y ahí estaba la presencia misma de Dios, ¿no? Y el propiciatorio era sobre el lugar sobre el cual se colocaba la sangre del cordero o del macho cabrío que había sido derramado. ¿Para qué? Para hacer expiación. De tal manera que
Dios cubría con esa sangre el quebrantamiento de las tablas de la ley que estaban ahí guardadas en ese cajón que tenía que ver con el propiciatorio, que era la tapa que cubría y que guardaba. Del verso 6 al verso 7, vemos el servicio sacerdotal en el tabernáculo, bajo el antiguo pacto. Y luego, ¿qué hemos visto? Del verso 8 al verso 10, el Espíritu Santo da entendimiento sobre el servicio sacerdotal bajo el antiguo pacto. Ok. Estoy haciéndole el resumen porque esto también lo vimos hace 8 días. Y luego, en el verso 11, comienza a partir del verso 11 a mostrarnos las características del nuevo pacto. Miren que cómo esas 17 diferencias que yo les presenté, las quise presentar en esa manera para que pudiéramos comprender lo que habíamos visto antes y lo nuevo que estábamos viendo o que íbamos a ver en el capítulo 9. Entonces, ahí veíamos cómo en el verso 11 el santuario superior del nuevo pacto. Y veíamos el sacrificio superior del nuevo pacto, porque la sangre de los toros, dice en uno de los pasajes del 12 al 10, y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo. Ok. Veíamos en este capítulo 9 hace 8 días, y he tratado de hacer ese resumen para dar una mayor comprensión. Espero que lo esté logrando. Dice, cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué más habíamos visto hace 8 días? Que entonces Jesús es el mediador de un nuevo pacto que ocurre en su muerte. Y veíamos ahí entonces del verso 16 al verso 22 la necesidad de la muerte de Jesús para traer ese nuevo pacto que nos trae salvación. O sea que el testamento con la muerte se confirma, y eso es lo que ocurre con la muerte de Jesús. Y ahí se nos planteaba una tremenda verdad, que sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Y por qué derramamiento de sangre? Ya lo hemos dicho. Porque en la sangre está la vida. En la sangre está en la vida, y por eso Está en la vida. Y por eso debe haber derramamiento de sangre, porque debe morir, debe sacrificarse, debe entregarse la vida. Luego veíamos del verso 23 al verso 28 que el santuario perfecto recibe el sacrificio perfecto. Y miren lo que voy a leer del verso 23 al verso 28 del capítulo 9 de Hebreos. Pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentárselo ahora por nosotros ante Dios. Jesús se presentó ante el Padre y le dijo, aquí estoy, y aquí he llevado todos los pecados para morir por aquellos que tú me diste, por aquellos que han creído, y no para ofrecerse muchas veces. No, Jesús no se iba a ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Sí. El Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba cada año con la sangre, y estoy leyendo y de pronto explicando algunos aspectos. Y no para ofrecerse muchas veces,
en el caso de Jesús, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvarse a los que le esperan. O sea que miren, este verso 28, y me voy a detener en él, presenta dos verdades tremendas. Dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Óigalo bien, van a morir una sola vez. Está establecido de esa manera. Y dice, y que después de esto venga ¿qué? El juicio. No hay reencarnación, por favor. No volvemos a encarnar. ¿Qué es lo que dice toda la ideología o toda la teoría hinduista, que es la que proclama la reencarnación? No, no, eso no es cierto. Si usted tuvo una mejor vida, va a reencarnar en un animal mejor. Y así sucesivamente. Pero si usted, su vida no fue buena, va a reencarnar en un animal inferior. De pronto en un insecto o en una cucaracha, ¿no? De acuerdo a la vida que haya tenido de pecado o de indecencia, ¿no? Pero en el caso y eso es lo que proclama la reencarnación. Pero aquí en este verso 28 se proclama una verdad tremenda. El hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. Morimos y vamos a la presencia de Dios, los que hemos creído en Cristo. Los que no han creído en Cristo mueren y esperan el final de los tiempos. ¿Para qué? Para ser juzgados. Y miren lo que dice este verso que hemos leído y que está aquí al final. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperan? Nosotros, Exactamente, nosotros. Pero ¿quiénes más? los que confiamos en Él. Los que hemos creído en Cristo. Los judíos. Los que han Judíos que muerto han en la creído en esperanza. Cristo, ¿no? Y que al Los, final del sí. tiempo, cuando reconozcan a Cristo Ah. viniendo Ok. para salvación, Mm. todos aquellos que crean en Él como el Mesías, también serán salvados. Ok. Ricardo, hay Precisamente, una mi cosa que pastor, no entiendo ahí. Sigue. ¿Cómo? Sí, Steven. ¿Qué no entiendes, Sigue Steven? primero. No, estábamos hablando de este pasaje. No, mira, no entiendo una cosa. Es que dice que son los muertos los que hemos confiado y todo. Pero cuando Jesús muere, que hubo el terremoto, la Biblia dice que hubo personas que se levantaron de los muertos. Ajá. Yo no he entendido mucho eso en realidad, porque justamente pues yo leía que los hombres morirán una sola vez, pero no sé, o sea, yo nunca he podido entender con respecto a esto, haciendo la concordancia con esto, qué pudo suceder ahí. Bueno, igual que la viuda, el hijo de la viuda de Naín, igual que Lázaro, ellos así. murieron. Estos, cuando Jesucristo muere, también ellos fueron resucitados después de que murieron. Igual los que fueron resucitados de los sepulcros cuando Cristo va a la cruz
y consumado es, dice. Pero ¿qué fue lo que sucedió con ellos? Que ellos volvieron a morir. Ellos volvieron a morir. Mm, Aquí está. Ellos volvieron a morir. Y ahí están esperando ¿qué? La resurrección. ¿Por qué se habla de que ellos volvieron a morir? Porque ellos lo que recibieron fue la resucitación. El único que ha resucitado como tal es Jesús. Eh, eh, Apocalipsis capítulo 1 habla de Jesús como ¿qué? Como el primogénito de los muertos. ¿Por qué es el primogénito de los muertos? Porque él fue el único que resucitó y no volvió a morir. No volvió a morir. Y él vendrá entonces aquellos que han muerto en Cristo, incluyendo aquellos que resucitaron cuando Cristo fue a la cruz, Steven, incluyendo a Lázaro, ellos resucitarán para recibir a Cristo. Pero Y si resucitaron, volvieron a tener vida, o sea, fue una segunda vida, ¿o no? sí, 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 claro, lo que pasó con Lázaro, pero Lázaro volvió a morir, ¿no? Pero no Pero hay vida, tuvo una segunda vida. no, tuvo una nueva vida, sí, una segunda vida, pero hubo un momento en que él volvió a morir, O juntamente sea, con no los... es una vida para siempre, es una No, nueva vida, pero se muere otra vez. se volvió a morir, claro que sí, 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 volvió a morir. Por eso dice que el único que es primogénito de los muertos es Jesús. ¿Por qué? Porque él resucitó y no volvió a morir, ni volverá a morir. Ya ofreció el sacrificio perfecto. Entonces, eso es lo que ocurre con aquellos que resucitaron en aquel momento, Steven. Todos aquellos que resucitaron cuando Cristo fue a la cruz y dijo consumado es, esos volvieron a morir. El único que ha resucitado y que vive para siempre es Jesús. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Y es lo que este último verso nos anuncia, mencionando, ¿no? Y dice, ¿qué es lo que dice? Que Jesús entonces, dice, volverá. ¿Cómo dice este verso que estamos leyendo? Así también ¿Quién lo Cristo tiene? fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ah, exactamente. Gracias, Dora Nelly. Volverá por segunda vez para salvar a los que le esperan. ¿A qué se refiere eso? A la segunda venida de Cristo. Esa segunda venida es para todos los que creen. Seremos 7 años antes de que Jesús vuelva a salvar al pueblo de Israel de la aniquilación. ¿Qué será lo que sucede? Seremos arrebatados. Todos los que hemos creído, todos los que hemos creído, y dice para salvar a los que en él esperan. Y celebraremos entonces las bodas del Cordero. Pero ¿qué va a suceder también? Que luego Jesús volverá. Y en el momento en que Jesús volverá, dice Apocalipsis capítulo 1, todo ojo le verá. Y desearán que todas las naciones harán lamentación. ¿Por qué? Porque los que verán a Jesús viniendo, muchos de ellos, entre ellos los judíos, se darán cuenta de que el Mesías que ellos esperaron fue el que fue a la cruz. Y ahí creerán en él y ellos también serán salvados. ¿Sí me hice entender o quedaron más confundidos con esto? No, Tratando de sí, explicar. sí, es claro, volvieron a morir, pero murieron dos veces. Sí, murieron 2 veces, Exacto. exactamente. Como, Sí, lo- sí, sí. como, como los hinduistas, O sea, vuelven y ellos fueron partícipes, fue el poder de la resurrección de Cristo. Ajá, ajá. Eso fue lo que pasó, o sea, fue tan grande el poder que hubo en ese momento, o de cómo se consumó, que, que ese poder se extendió a personas que tuvieron de nuevo un aliento de vida, ¿no?
Ajá, ajá, Así fue. Bueno, fue increíble, ¿no? O sea, es una de las claro, cosas que yo encuentro en la Biblia que es más, que es muy potente, ¿no? O sea, total, que total. sí. Ok, esto hablando del capítulo, ¿qué? 9, que ya lo habíamos visto, pero siempre hay inquietudes. Eh, vamos al Perdón, capítulo. pastor, hay un Sí, detalle, mi sí, pastor. Luis Fernando. Hay una comparación bueno, sí, comparación que se hace en muchos pasajes con respecto a la muerte de personas que luego fueron resucitadas, como eh, la hija de Jairo, como Lázaro, como siempre se decía en el pasaje que están durmiendo y que luego se despiertan. Y definitivamente hay muchos pasajes donde dicen que los que mueren, como nosotros podemos morir y como muchos hermanos, no sabemos si nosotros seremos la generación que vamos a ver ser arrebatados o vamos a dormir en la esperanza del Señor. Y ese es el pasaje, ¿no? Dormir en la esperanza del Señor, porque pues realmente es como si estuvieran durmiendo y el Señor los despierta en el momento que Él puede resucitarlos con su poder, ¿no? Pero es como si estuviéramos dormidos y poder ser despiertos en el Señor nuevamente. Lógicamente, los Amén. cuerpos serán glorificados, pero nuestras vidas serán despiertas. Y así se asemejan hechos en los que también durmieron en el pacto antiguo, en la esperanza del Señor, en la fe en Cristo, de alguna manera. Claro que sí. También van a ser despiertos de manera futura, ¿sí? De la misma manera. Todo por la fe en Cristo, simplemente por la fe en Cristo. Ujú. ¿Alguna otra inquietud o algún comentario antes de entrar al capítulo 10? Qué capítulo tan precioso el que viene. Ahora, me he querido detener en estos capítulos porque definitivamente 7, 8, 9 y 10 nos hablan del sacrificio perfecto en Jesucristo, ¿no? Y cómo los antiguos sacrificios apenas nos mostraban lo que había de venir con Jesús, ¿no? Y lo que les decía al comienzo, esto fue escrito porque habían judíos cristianos que no sabían qué hacer con los sacrificios, si tenían que volver a ellos o no. Y por eso se escribe, el autor, el Espíritu Santo escribe esta carta, ¿no? Ok, vamos con el capítulo 10 de Hebreos. ¿Quién me quiere leer del verso 1 al verso 4? Y miren cómo podríamos titular este capítulo 10. Este capítulo 10 lo podríamos titular como Manteniéndonos firmes con un sacrificio perfecto. Manteniéndonos firmes con un sacrificio perfecto. En Dios habla hoy, mi pastor, es Ok, muy diciente esta ok. versión. Gracias, Luis Fernando. Léelo entonces. Porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios. Pues si la ley realmente pudiera purificarlos del pecado, ya no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios. Pero estos sacrificios sirven más bien para hacerles recordar sus pecados cada año, ya que la sangre de los toros y de los chivos no puede quitar los pecados. ¿Mm? Teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo ahí este verso? El antiguo pacto, la ley, era solo una sombra. Y era una sola sombra de la sustancia del nuevo pacto. En este caso, de Cristo Jesús. Eh,
Y también en el Colosenses, el capítulo 2, el verso 17, si hay alguien que lo busque y me lo lea, por favor. ¿Y sombra qué significa? Que la ley no era perfecta, que la ley comunicaba el esquema y la figura del cumplimiento por venir en Jesús. Pero no era la imagen misma de las cosas. ¿Alguien encontró Colosenses 2:17? Si no, yo lo busco. Dice así Colosenses 2:17. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. O sea, todo lo que está en el Antiguo Testamento son sombras y mayormente los sacrificios eran sombra de, de que iba a venir un sacrificio perfecto. Los judíos lo siguen celebrando, ¿no? Hace 15 días, el día jueves, estaban celebrando este día de la expiación, este día del Yom Kippur, ¿no? O sea que miren, son sombra y no la imagen misma de las cosas, ¿no? Ok. Dice que de otra manera cesarían de ofrecerse. O sea, si hubieran sido el autor de Hebreos, repite un argumento conocido, ¿no? Y es que la repetición de un sacrificio muestra su inherente debilidad. Era necesario repetirlos y repetirlos, ¿no? Si el sacrificio animal hubiera solucionado el problema del pecado, entonces hubieran cesado de ofrecerse. Y eso es lo que está el autor de Hebreos tratando de explicarle a estos judíos cristianos, ¿no? Ya no hay necesidad de ofrecer más sacrificios, porque el sacrificio perfecto, Cristo, fue oficiado, fue a la cruz. Dice, continúa porque, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Y eso es lo que ocurre aún con la celebración que hasta ahora los judíos hacen en el Yom Kippur o en el Día de la Expiación, ¿no? Cada sacrificio repetido era en memoria de los pecados. O sea, traía conciencia de pecado a las personas que una y otra vez oficiaban estos sacrificios. Y lo que continúa diciendo, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces, ¿cuál era el propósito? Que la gente entendiera que esa sangre de los machos cabríos apenas cubría el pecado, pero ahí estaba el pecado. El sacrificio de animales bajo el antiguo pacto podía cubrir, pero no quitar. Recuerden el pasaje de Juan 1:29. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. La palabra hebrea para expiación es copar, que literalmente significa cubrir, pero ahí estaba el pecado. El sacrificio de animales nunca pudo quitar los pecados. Solo Jesús, el sacrificio perfecto del nuevo pacto, es el que quita el pecado. Ok. ¿Quién me quiere leer del verso 5 al verso 10? Pero alguien más me busca Salmo 40 del 6 al 8. Si quiere, yo le leo, Ricardo. Ok. Por Aleluya. eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo,
y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Qué manera de expresar esto. Qué manera de mostrarnos el autor de Hebreos, el Espíritu Santo, que no valen los sacrificios. Y el único sacrificio perfecto, el de Cristo, es el que ahora vale. ¿Quién me lee el Salmo 40 del verso 6 al verso 8? Y miren cómo se complementa esto que dice Hebreos con lo que dice el Salmo. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Miren, este pasaje del Salmo 40, el salmista está dando un fundamento profético para el sacrificio perfecto de Jesús bajo el nuevo pacto. Sí, nos lo presenta aquí. O sea que sacrificio y ofrenda no quisiste. Sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado. Ahora, es probable que los 4 términos que el salmista usa para el sacrificio tengan la intención de cubrir todos los tipos principales de ofrendas que se desarrollaban, porque eran diferentes clases de ofrendas, ¿no? Ahora, dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y eso fue lo que dijo Cristo, ¿no? La sumisión de Jesús ante la voluntad del Dios Padre tuvo su máximo cumplimiento en su obediencia en la cruz. Y este deseo de hacer la voluntad de Dios fue mostrado en el huerto del Getsemaní, ¿no? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oh Padre, para hacer tu voluntad es el objetivo que debiéramos tener, ¿no? Oh Dios, para hacer tu voluntad es el objetivo del hombre perfecto, ¿no? Y eso fue lo que hizo Cristo. Solo agradar a su Padre. Y solo lo han cumplido parcialmente incluso los hombres más piadosos. Solo Jesús lo cumplió. Ahora, lo que el salmista consideraba el objetivo más deseable se convierte en una expresión de hecho en los labios de Jesús. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. ¿Cuántas veces nosotros nos mostramos débiles porque no queremos renunciar a algunas cosas y no hacemos la voluntad de Dios de lo que Él nos está exigiendo, de lo que Él nos está demandando? Y Él dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. De ahí que el sacrificio de Jesús fue determinado antes de la fundación del mundo. ¿Sí lo recuerdan ustedes? Antes de la fundación del mundo. Y miren lo que aquí en Primera de Pedro, el verso 1 y el verso 20 nos hablan precisamente de esta verdad anunciada. Primera de Pedro 1, el verso 20 dice, porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Cuando yo miro un poco la historia, cuando yo miro este mundo y esta tierra, que muy pocos años, mínimos años de paz ha tenido, yo tengo que darme cuenta y descubrir los efectos tan catastróficos del pecado en el corazón de los hombres. Y que sin embargo, Dios ha permitido que todo esto suceda a través de los tiempos, sencillamente para consumar la historia primaria que él tenía con el hombre. Y era colocarlo precisamente en un cielo
perfecto, pero el hombre todo lo ha dañado. Por eso, que haya guerras, que haya lo que hemos visto, no solamente lo que ahora hemos visto ocurriendo con todo lo que ha sucedido alrededor de Israel. 5 naciones que quisieron destruirla y 5 naciones que por la gracia de Dios hubo protección para que no se destruya Israel, pero llegará un momento en que serán rodeados y estarán casi para destruirse. ¿Y qué es lo que sucederá? Entonces será el momento en que Jesús venga. En aquel tiempo estará gobernando ¿quién? Aquí en la tierra. El anticristo. El anticristo. ¿Y todo esto para qué? Para llegar a un punto final de que Dios tendrá que hacer cielos nuevos y tierra nueva para gobernar juntamente con Cristo. O sea que miren, dice que finalmente lo que ha valido y a lo que él vino fue hacer la voluntad del Padre. La obra está terminada en Jesucristo. ¿Quién me lee del verso 11 al verso 18, por favor, de la carta a los Hebreos? Y miremos, mientras vamos leyendo ese concepto, cómo en Jesucristo la obra está acabada, perfecta, con todos sus detalles. Y ciertamente que Bueno, pastor dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. amén. Bueno, que casi no veo. ¿Hasta ahí? Hasta el 18. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Y añade qué? Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Qué cosa más hermosa. Aquí el autor de los Hebreos nos está mostrando toda la acción santificadora y redentora de Cristo Jesús. Ahí el pasaje nos muestra cómo todo sacerdote estaba día tras día ministrando, ¿no? Y tratando de darle cierta paz a los que venían a ofrecer los sacrificios, ¿no? Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que todo sacerdote estaba día tras día ofreciendo continuamente, ¿no? Y se tenían que ofrecer esos sacrificios muchas veces. Los sacerdotes nunca podían sentarse, pero Jesús, óigalo bien, se ha sentado a la diestra de Dios, habiendo que terminado su trabajo de sacrificio por el pecado. ¿Por qué Jesús está sentado a la diestra del Padre? Porque Él concluyó el trabajo de redención, de expiación. Él, con su sangre, pagó por todos nuestros pecados. Y ese es el sacrificio supremo. Ya no hay necesidad de más sacrificios, ¿no? Dice, pero Cristo, sí, había una pluralidad de sacerdotes levitas, ¿no? Pero había un sacrificio y una vez para siempre, no muchos y muchas veces, no como ellos. Era el sacrificio de Cristo, ¿no? Dice, ofrecían sacrificios permanentes, ¿no?
Y dice, hasta que sus enemigos sean puestos como por estrado de sus pies. ¿Y esto qué espera? La consumación de la obra de Jesús. Y cada parte se va conectando, ¿no? La encarnación conduce a su vida perfecta. Su vida perfecta conduce a su muerte expiatoria. Su muerte expiatoria conduce a la resurrección. Su resurrección conduce a su ascensión a la gloria para estar a la diestra del Padre. Pero su ascensión a la gloria conduce ¿a qué? A su regreso y a su triunfo sobre cada uno de aquellos que no lo han querido aceptar, sobre cada enemigo. Y mire lo que continúa diciendo el pasaje bíblico que ha leído Luz Estela. Hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, que esto deja claro que la obra de Jesús es efectiva solo para los santificados, o sea, para los que han creído en él. La obra de Jesús puede salvar a todo ser humano, pero solo es efectiva en salvar los santificados, o sea, aquellos que han sido apartados para Dios, aquellos que han creído en él. Y es una gloriosa palabra. Aquellos por quienes Cristo murió son hechos perfectos por la muerte de Cristo. No significa que los perfeccionó en carácter para que dejen de ser pecadores, sino que hizo a aquellos por quienes murió perfectamente libres de la culpa del pecado. Cuando Cristo tomó sus pecados sobre sí mismo, el pecado ya no permaneció sobre ellos, porque no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Y estas son palabras de Spurgeon, dándonos claridad sobre este pasaje. Y voy a volverlo a leer. Dice, no significa que los perfeccionó en carácter para que dejen de ser pecadores, sino que los hizo a aquellos por quienes murió perfectamente libres de la culpa del pecado. Y continúa diciendo Spurgeon hablando de esto. Cuando Cristo tomó sus pecados sobre sí mismo, el pecado ya no permaneció sobre ellos, porque no podía estar en dos lugares. Qué manera de explicar. Y dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, dice el Señor. O sea que miren, hijos de Dios, este es el pacto. En el pasaje citado de Jeremías, nos habla de que fue colocado un nuevo corazón, una nueva mente, ¿no? Y el autor de Hebreos toma nota de las promesas del nuevo pacto instituido por el Mesías. ¿Qué haré con ellos después de aquellos días? El nuevo pacto es nuevo y viene después de aquellos días. Dice, pondré mis leyes en sus corazones. El nuevo pacto tiene que ver con una transformación interior. Y Dios cambia el corazón del hombre y escribe su ley en sus corazones. Y eso es lo que comienza a suceder cuando uno ha creído en Cristo. Ya se da cuenta que algo ha pasado en mí y yo quiero obedecer la palabra, porque Él ha cambiado el corazón mío. Ya ha escrito su ley en mi corazón. Y miren lo que viene después en el pasaje leído de Hebreos. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Miren, hijos de Dios, no sé si ustedes entienden la profundidad de esto. El nuevo pacto ofrece perdón total. Perdón total. El perdón es tan completo que Dios puede decir que ni siquiera se acordará de nuestros pecados a la luz del nuevo pacto. Pero mira, Señor, cómo he pecado. Mira, Señor, que esta culpa no me deja. ¿Y saben qué es lo que hace el Señor? Dice, ¿a qué te refieres? ¿A qué pecado? ¿A qué culpa? Él no se acuerda de nuestros pecados. Miren, en la perfección de Dios,
Él es el único que no se vuelve a acordar de nuestros pecados. Nosotros somos expertos, no solamente en vivir autoculpándonos, sino en acordándonos de aquello que hemos perdonado a otras personas, ¿no? Él no se acuerda. Los cristianos deben esforzarse por hacer con su pecado exactamente lo que Dios ha hecho. Olvidarse del pecado. De la misma manera, esto nos recuerda que el creyente de ninguna forma está en periodo de prueba. No, no estamos en periodo de prueba. Ante Dios, el pecado pasado ya no tiene relevancia. O sea que tranquilos por los pecados que han cometido y tranquilo a Ricardo Beltrán por sus pecados que ha cometido en el pasado. Miren, un comentarista dice acerca de esto: el perdón de pecados es la característica del nuevo pacto. En Jeremías se promete el perdón completo de los pecados. Si el perdón es completo, no queda lugar para los sacrificios levíticos. Ya no había lugar. No era necesario los sacrificios. Continúa el pasaje que hemos leído: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Claro, no era necesario más ofrenda. El que había cumplido con el sacrificio perfecto, ahora estaba sentado a la diestra del Padre, diciéndole: por todos ellos yo morí, y sus pecados ya fueron perdonados, y ya fueron olvidados, y nunca más, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo se acuerdan de esos pecados. Claro que no. No más ofrendas por el pecado, porque donde hay remisión de estos, no lo hay. No hay más ofrenda por el pecado. Alguien que me lea el verso 19 al verso 21, por favor. Y esto es un resumen de lo que Jesús hizo por su pueblo. ¿Quién me lo lee, por favor? Yo. Yo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Qué cosa más hermosa. ¿Cómo estoy yo disfrutando? No sé si ustedes, pero yo estoy disfrutando con todo esto. Así que, hermanas, dice, teniendo libertad. ¿No le ocurre acaso? No cuando usted ora a las carreras, sino cuando usted se inclina, cuando usted se arrodilla y entra a la presencia de Dios. Cada vez que lo hago, le digo, no sé por qué, no lo hago con mayor frecuencia, porque estoy entrando a tu presencia, Señor, y puedo experimentarla, y puedo vivirle, dice, teniendo libertad. Y esto se establece como un hecho, no como una exhortación. Se nos da acceso para acercarnos a Dios con libertad. Por eso cuando usted se inclina delante de Dios, recuerde, está en el mismo lugar santísimo, en la misma presencia de Él. El punto es sencillo. Debemos tomar ventaja, disfrutarlo de este acceso que tenemos, ¿no? Y tomarlo con libertad. Miren que en el día de la expiación el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con temor y temblor. Pero nosotros podemos entrar en el lugar santísimo, ¿cómo? Libertad. Con libertad. Claro que sí. Podemos tener libertad porque entramos en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos ha dado esa libertad de entrar a la misma presencia de Dios. Si entráramos, como lo hacía el sumo sacerdote en el antiguo pacto, con la sangre de animales, no tendríamos libertad. Pero con la sangre de Jesús, dándonos
un camino nuevo y vivo, dice ahí la escritura, que Él nos abrió, óigalo, Él con su sangre nos abrió ese camino nuevo, ese camino vivo. En verdad podremos venir entonces ante la presencia de Dios con libertad. O sea que miren, esta libertad contrasta completamente con la forma en que el sumo sacerdote entraba al lugar santo bajo el antiguo pacto. Entraba con miedo, entraba con temblor, porque si él había descuidado el elemento más pequeño descrito en la ley, no podía esperar más que la muerte. Pero ahora, con Cristo Jesús, no hay temor, teniendo libertad para entrar. Y debemos prestar especial atención a la palabra teniendo. Subrayenla, colóquenla en un círculo en sus Biblias. Teniendo, que como en todas partes, siempre va a implicar una experiencia presente, una experiencia consciente. Teniendo, eso es algo permanente. O sea, es imposible exagerar los tiempos presentes de la vida bendita de los que podemos estar experimentando, ¿no? Pero ese teniendo es algo permanente. Yo lo tengo. Saben que a veces les voy a contar una experiencia que tuve en el Muro de los Lamentos hace muchos años, por allá creo que fue antes del siglo. ¿Y cuál fue la experiencia? Yo me había hecho amigo de un judío y en ese momento yo me había quedado varios días en Jerusalén e iba hasta el muro a orar y cogía una silla y frente al muro me sentaba, pero ¿saben qué hacía? Yo cruzaba la pierna. Pues en aquel momento tenía una pierna sobre la otra. ¿Y saben qué? Vino este Mordejai llamaba, Mordejai, ese judío, ya un anciano de pelo blanco, barbas blancas, vestido blanco, vino y me hizo así fuerte, que por qué yo tenía mi pierna sobre la otra, que eso era irreverencia, porque yo estaba delante de la misma presencia de Dios. Y créanme que cuando estoy a solas con el Señor y de pronto pretendo cruzar mi pierna porque me siento más cómodo, no me siento bien. Tengo que hacerlo con una actitud reverente delante de Él. Porque es que estoy en el mismo lugar santísimo. Y eso es lo que está diciendo este pasaje, ¿no? Eso es lo que nos está hablando, ¿no? De lo que entramos, ¿no? Teniendo libertad para entrar, ¿no? Teniendo libertad para estar en su presencia, ¿no? Dice, el camino nuevo y vivo. Disfrutémoslo. No lleguemos a su presencia, óiganlo bien, a pedir. No. Inclínese delante de Él y dígale gracias, porque puedo venir a tu presencia. Puedo venir y estar delante de ti, Señor. Y disfrute esa presencia. Dice, a través del velo. El velo separaba al lugar santísimo del lugar santo. Y para entrar al lugar santísimo, uno tenía que pasar a través del velo. Pero este velo que separaba al hombre de la presencia íntima de Dios es abierto completamente por la eternidad, al ser rasgado en dos, de arriba abajo, tal como lo dice Mateo 27:51. El velo se rasgó. Y es más, aquellos sacerdotes que estaban ahí inmediatamente se cogieron la cabeza, se rasgaron las vestiduras porque el velo había sido roto. ¿Y cómo era posible que ahora pudiera venirse la presencia de Dios y que iba
pasar en aquellos instantes. Mire, dice que eso ocurrió con el velo. ¿Y cuál era el velo? Esto es la carne de Jesús. El autor de Hebreos hace una analogía entre el velo que se interponía entre Dios y los hombres y el cuerpo de Jesús. Y el cuerpo de Jesús, dice, fue rasgado. Y también lo fue el velo. Cada uno indica que ahora podemos acercarnos a Dios con libertad. Aquí tengo otra cita de Spurgeon. Y miren lo que dice Spurgeon. Para los creyentes, el velo no está enrollado, sino rasgado. El velo no fue desabrochado y cuidadosamente doblado y guardado para que pudiera ser puesto en su lugar en el futuro. No, dice, oh no, pero la mano divina lo tomó y lo rasgó de arriba hacia abajo. No se puede volver a colgar nunca. Eso es imposible. Entre los que están en Cristo Jesús y el gran Dios, nunca habrá separación. Qué cosa tan hermosa. Nunca hay separación. No la hay. Podemos entrar a su misma presencia. Lo que él parece sugerir es que fue solo cuando el cuerpo de Jesús fue rasgado en la cruz, que su sangre vital estuvo disponible para su propósito supremo, dice Robinson, otro biblista. Y dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. O sea que tenemos un sumo sacerdote que preside sobre las cortes celestiales. Óigalo bien. Hay un sumo sacerdote que preside a la diestra del Padre en las cortes celestiales, para asegurarse de que el creyente tenga un acceso total, para que usted y yo tengamos un acceso total. Sí, la casa de Dios sobre la que ejerce su sumo sacerdocio, la comunidad del pueblo de Dios que puede entrar. De ahí que la combinación del camino y el sacerdote nos da confianza, nos libera del miedo y de todos los demás inhibiciones que pudiéramos tener. Nos permite llegar como nosotros mismos a la presencia de Dios. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Y usted puede acercarse sabiendo del amor incondicional que Cristo Jesús le tiene. En Efesios 3, por allá el verso 16 o el verso 18, no recuerdo ahora bien la cita, el 18 dice que podemos entrar, no, espéreme, lo recuerdo un poco. Dice que el Señor nos permita comprender y conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para poder ser llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3 del 16 al 18. Creo que este que hago citar es el último, el 18. Y eso es lo que tenemos. Eso es lo que sucedió. Eso es lo que hemos vivido y lo que el autor de Hebreos nos quiere hacer notar. ¿Qué dice el verso 22 del capítulo 10? Ya vamos Perdón, terminando. pastor. ¿Sí? Un comentario, es que el pastor hace mención que en el antiguo pacto el sacerdote entraba al lugar santísimo con temor, pero también alguna vez el pastor había dicho que muchas veces entraba amarrado porque en cualquier momento podía morir de manera fulminante y después no tendrían cómo sacar el cuerpo. Exactamente. Entonces, qué gracia tan divina la que Dios nos da al permitirnos, siendo como somos, acercarnos a Él de una manera tan directa y tan elocuente, donde Él nos puede, entre comillas, atender directamente a cada uno de nosotros. Total, total. ¿Saben que ahí no hay antesala? En estos momentos recuerdo alguna vez cuando Alfonso López Michelsen era presidente. Tuvimos una cita y no con él, sino con
con la niña Ceci, con la esposa, porque teníamos un programa en las cárceles y alguna persona consiguió esa cita. Pero ¿sabe qué ocurrió? Tuvimos que hacer una antesala, como de media hora o de una hora, para finalmente ser atendidos. Acá no hay antesala. Entramos con libertad. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo ha abierto el camino para llegar a la misma presencia de Dios. Imagínense, ante el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que sucede. ¿Qué dice el verso 22, por favor? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos. O sea, con la purificación perfecta disponible para nosotros, se describe en términos de promesas del nuevo pacto en la escritura hebrea. Dice, purificados los corazones, Purificado. lavados los cuerpos. O sea, podemos acercarnos a Dios de una manera que nunca estuvo disponible para alguien bajo el antiguo pacto. La obra de Jesús nos hace capaces de acercarnos en plena certidumbre de fe. Es lo que nos dice este verso 22. Purifica. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Ya hemos sido purificados los corazones y lavados los cuerpos. ¿Cómo? Con la sangre del Cordero. O sea que acerquémonos porque varios problemas han sido resueltos. Y el problema del acceso a Dios ha sido resuelto. El problema de un sumo sacerdote perfecto ha sido resuelto. El problema de la contaminación moral y espiritual ha sido resuelto. Por eso, acerquémonos con plena certidumbre de fe. Sí, con plena certidumbre. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hijos de Dios, no nos perdamos. No nos perdamos este privilegio y esta bendición. Dice el verso 23, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Sí. Y dice, porque fiel es el que prometió. Sí, el desánimo los hizo fluctuar de la verdad. Estaban experimentando eso los hebreos a los que habían sido escrita esta carta, pero una confianza renovada con la grandeza de Jesús y en el nuevo pacto los hará mantenerse firmes en la fe. Cuando usted se sienta desanimado, cuando usted se sienta culpable, recuerde que hubo uno que ya pagó por todo eso y que ese le está esperando que usted entre a su misma presencia, sin fluctuar. Dice, manténgase firme en esa verdad. No piense que no es recibido. Y miren, esta exhortación de mantengamos firmes bien podría estar descrita en la portada de la Biblia de cada uno de nosotros. Vivimos en una época tan cambiante que necesitamos que todos seamos exhortados a estar ¿qué? Arraigados, cimentados y confirmados y establecidos en la verdad, de que debemos estar ahí firmes, nada nos puede mover. Y dice, sin fluctuar. La palabra griega traducida de esta manera solo es usada aquí en el Nuevo Testamento y se basa en la idea de un objeto vertical que no se inclina en absoluto de la verdadera perpendicularidad. O sea, ahí está firme y no se mueve. No hay lugar en la experiencia cristiana
para una esperanza que sea firme en un momento y vacilante en otro. No. Porque fiel es el que prometió. La razón por la que podemos mantenernos firmes es porque el que prometió es fiel. Y es mucho mejor confiar en la fidelidad de Dios que en nuestras propias emociones, que confiar en nosotros. Versos 24 y 25 dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbres, sino exhortémonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea que a la luz de lo que hizo Jesús, busquemos la comunión con el pueblo de Dios. Un compañero de bachillerato, de colegio, me decían estos días, pero ahora, ya con el Zoom y con la comunicación, no hay necesidad de ir a la iglesia. Claro que algunos de ustedes a veces lo piensan, pero miren, y yo le hacía ver que eso no se cumple. Gracias a Dios, sobre todo para la academia, por el problema que tenemos del tráfico, poder tener esta comunicación. Pero lo que Dios quiere es que busquemos la comunión. Y la comunión, le hacía notar, solo se da ¿cuándo? Congregándonos. Congregándonos. Porque si no, ¿cómo vamos a tener comunión? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. ¿Cómo nos vamos a estimular? Para aprendiendo Zoom, mandando un mensaje. Algo podrá servir, pero no lo que se experimenta cuando estamos juntos. No dejando de congregarnos. O sea que miren, esto de experimentar el camino y la presencia de Dios tiene que ver también con el hecho de congregarnos. No hay otra manera de experimentarlo a Él, de experimentar la comunión, que el hecho de estar juntos, como algunos tienen por costumbre, exhortándonos, tanto cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, la esperanza de que Él vuelva a estar con nosotros. No dejando de congregarnos. Dejar de congregarnos es una manera segura de dar cabida ¿a qué? Al desánimo. Y este desánimo empieza a encontrarse cuando el pueblo de Dios no se exhorta unos a otros. Sí, algunas personas solo van a la iglesia si sienten que lo necesitan en ese momento, pero nuestra motivación para el compañerismo debe ser el obedecer a Dios y el dar a otros esperanza, compañerismo, amor. Podemos y debemos reunirnos con creyentes para alentar a alguien y no rendirse contra la oleada de desánimo. Bill Bright, el fundador de Campus Crusade for Christ, de donde vienen nuestras raíces, él decía, los cristianos son como las brasas encendidas, que cuando están juntos, el calor es supremo, es grande, se encienden, pero cuando se separan las brasas se van apagando por sí solas. Por eso es necesario estar unidos. Nos reunimos para recibir algo de Dios. Nos reunimos para darle algo a Dios. Nos reunimos para animarnos unos a otros por nuestra fe y valores compartidos. Nos reunimos para bendecirnos unos a otros. Nos reunimos para trabajar juntos. Miren que cualquier cristiano primitivo intentara vivir como una partícula piadosa sin el apoyo de la comunidad, corría graves riesgos en una época en la que no había opinión pública que lo apoyara. Se buscaban los primeros cristianos para estar juntos. Bueno, no había internet en ese tiempo. A veces el internet tiene grandes beneficios, pero para algunos a veces ha traído perjuicios.
porque no se quieren congregar. O sea, ya que es tan importante que los cristianos se reúnan, dice Trapp, un comentarista, las cosas que obran contra esto deben considerarse peligros serios. El cisma, dice este hombre, es el mismo desgarro de las mismas venas y arterias del cuerpo místico de Cristo. Puede que no separemos, pero en el sentido de persecución intolerable, herejía, idolatría y anticristianismo. Congregarnos. La palabra no dejando de congregarnos presumiblemente se refiere a reuniones de adoración. Aunque esto no se indica. Pero créame que yo no entiendo cómo algunos llegan tarde a la reunión y cómo se pierden los tiempos de adoración. Sí, dice, y pudo referirse a esto, ¿no? Y tanto más cuanto aquel día se acerca. Mientras se acerca el día del regreso de Jesús, deberíamos estar más comprometidos con el compañerismo con el pueblo de Dios, no dejando de congregarnos, como veis que aquel día se acerca. Y vamos concluyendo. Del verso 32. Ay, veis. O dejamos esto para la próxima. Quiero terminar aquí con la exhortación que hemos tenido. Y terminamos del verso 26 en adelante en la próxima clase. Miren, hijos de Dios. No sé si ustedes experimentan o viven estas verdades que aquí nos plantea el Espíritu Santo. Pero la presencia de Dios es algo que Cristo Jesús ganó para nosotros. Déjenme exhortarles a que no pierdan ustedes la bendición y el privilegio de entender que cuando usted en la quietud de su alcoba o de su lugar de oración entra y se arrodilla, entra al mismo lugar santísimo y entra para estar con Él. Tenga esos tiempos y esos ratos de intimidad con el Señor, donde usted no pide absolutamente nada y donde usted le dice gracias, porque tú me has amado, porque tú me has redimido, porque tú me has salvado. Y lo que yo quiero es sencillamente adorarte y reconocer que tú eres mi Dios. Y miren, interesante que esto está conectado con el hecho de que no dejemos de congregarnos, no dejemos de estar juntos. ¿Por qué? Porque es el momento oportuno ¿para qué? Para exhortarnos a que vivamos en la misma presencia de Dios. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Espíritu Santo, por entender estas verdades y comprender que la sangre de Cristo se pagó para que pudiéramos entrar a la misma presencia tuya, Padre, y que pudiéramos disfrutar de esa intimidad contigo. Gracias, Espíritu Santo, por aclararnos esta profundidad de experiencia, estar contigo cada día. No solo haciéndote durante el día algunas peticiones o algunas alabanzas, momentos en que experimentemos la presencia de Dios y estemos quietos delante de ti, Padre. Gracias, porque tú nos esperas cada día para experimentar esos momentos de quietud, de intimidad, de adoración. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén.
Amén. Dios les bendiga. Amén. ¿Qué les iba a decir? Gracias. Algo. Amén. Espérenme un segundo, no se me vayan. No se me vayan. Por Sí, favor. señor. Es que no les he tomado la foto. No les he tomado para la foto para saber que ahí están. Soy yo. Bueno, ahí quedaron ya chequeados. Dios les bendiga. El Señor les guarde. Amén. Gracias, pastor. Pastor, Gracias. bendiciones. Dios les bendiga. Gracias. Feliz noche a todos. Bendiciones. Benditos. Feliz noche. Chao, feliz noche. Para todos. Dios les bendice. Chao, pastor. Gracias. Hola, Bendiciones. Marti, ¿cómo va? Juan Bien, David. pastor. Mejor. Gracias a Dios, mejor. Y mañana, ¿a qué horas puedo irlo a ver? Por la tarde. Tenemos una cita a las 2:30, pastor. Usted me dice Oh. ¿Y en dónde tienen la cita? en cerquita de Cedritos, del centro comercial. Bueno, mándeme la dirección y nos encontramos ahí en la tardecita. Ah, bueno. Y yo te acompaño a la cita. Ah, bueno, listo. Ok. Y luego invitamos a Juan David a tomar algo. Ay, tan bello, O pastor. a comerse Gracias. una dona para Bueno. verlo cómo está funcionando la operación. Ah, bueno, pastor, gracias. Gracias. Estoy pendiente. Dios les bendiga. El Señor les guarde. Gracias. Amén. Gracias, pastor. Amén. Bendiciones. Bueno. Bendiciones. Feliz noche. Igualmente, Dios les guarde.